Iglesia, buenas noches, un gusto poderles saludar. Nuevamente el Señor nos da el privilegio de poder meditar y reflexionar en su palabra. Lo vamos a hacer bajo el tema relación entre la oración y la predicación. Anteriormente en alguna de nuestras reflexiones mencionaba que la oración es un medio de comunicación entre Dios y el hombre. La pregunta es ¿para qué Dios estableció ese medio de comunicación? Ya que en su mayoría nosotros como miembros de la organización que Dios estableció en la tierra, usamos la oración para rogar, pedir y dar gracias a Dios, pero en sí, ¿cuál será su fin primordial? Es aquí donde yo quiero llevarlos a dar un recorrido en alguno de los escritos del apóstol Pablo, en las que vamos a poder apreciar que Pablo no ignora la oración, al contrario, le aconseja a Timoteo lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8 dice: exhorto ante todo, dice Pablo, y resalta esto, a que se hagan rogativas, escuchen, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui, dice Pablo, constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy bien, al leer varios de sus escritos, puedo decir que el apóstol Pablo le dio el uso que requiere la oración, y no solo esto, que por medio de la oración él en su mayoría de veces recibió la instrucción para la predicación. He ahí esa relación entre la oración y la predicación, ya que podemos apreciar que Pablo fue uno de los que cuidó a la iglesia y se preocupaba por la propagación del evangelio. Para esto vamos a vernos en la necesidad de poder leer algunos de las oraciones de Pablo que se encuentran en Romanos capítulo 1 versículos 7 al 10, Efesios capítulo 1 16 al 23, Filipenses capítulo 1 4 al 11, Colosenses capítulo 4 12 al 14 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 2 al 8. Muy bien, vamos a leer los primeros dos pasajes y el último pasaje que mencioné. Romanos 1, 7 al 10 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vamos a escuchar acá lo que dice Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente viene una acción de gracias. Doy gracias a mi Dios de mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, predicación, vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, un ruego, rogando que de alguna manera tengan al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Efesios capítulo 1 versículo 16 al 23 dice: rogando no ceso de dar gracias a vosotros, acción de gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, predicación, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Saltémonos hasta Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 2 al 8, dice así: acciones de gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, ruego, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe,
predicación, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, predicación a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, dice Pablo. Muy bien. Estos fueron algunos ejemplos de las oraciones de algunos hombres de Dios, pero ¿saben qué fue lo que me sorprendió y me llamó tanto la atención? Que en la mayoría de los escritos de las oraciones de estos hombres no piden por enfermedades, otras dolencias físicas, sentimentales o de otra índole. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Será que no habían enfermos? Enfermos había, y de montones como ahora, pero escuchen qué hacían, según los pasajes Marcos capítulo 6, 12 al 13 y Hechos 5, 16. Dice Marcos, hablando de enfermos, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Muy bien, Hechos 5 al 16 dice de la siguiente manera: y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice, eran sanados. Esto no responde todavía a mi pregunta, ¿por qué Pablo no hace mención en sus oraciones de los enfermos? Para esto me tengo la necesidad de llevarlos a un pasaje muy bonito que se encuentra en Mateo 8, 16 al 17, y dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, hablando de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También podemos ver un pasaje similar que hace mención en Primera de Pedro capítulo 2 al 24, dice: quien llevó, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuiste sanados. Muy bien, esto todavía no responde a mi pregunta, ¿por qué Pablo no hace mención en sus oraciones de los enfermos? Podemos ver que en una ocasión Pablo y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído, dice, todos los días un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiesen limosna de los que estaban en el templo. Este, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y acá sucedió algo impresionante, porque estamos hablando del tema por qué Pablo no menciona en sus oraciones a los enfermos. Miren, en este pasaje, Pedro y Juan se acercan al templo. El hombre le pide una limosna, pero una limosna, comúnmente nosotros a veces nos chocamos con algunos hombres, mujeres en las calles, y nos piden una limosna y tomamos parte de algún dinero que llevamos y se los damos. Pero vean, lo físico, el dinero, el hombre ve cuando uno le da lo físico del dinero y lo recibe y lo toma. Pero ¿en qué momento este hombre cojo que se sentaba a la puerta de la iglesia vio lo que Pedro, y Juan le ofrecieron? Porque es clara la escritura y dice: no tengo plata ni oro. Pero ¿en qué momento iba a ver este hombre? Con ojos de fe, aquello que se recibe por medio de la fe.
Muy bien. Quiero, antes de poder terminar, vamos a leer un pasaje muy precioso con respecto a las oraciones y a los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, hablando de los enfermos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo, dice, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, aquello que aquel hombre recibió por fe, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. Y si alguno de vosotros está entre la vida y la muerte, orar por no morir no está en nosotros decidirlo. Pero si nos tocara partir, el estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedarnos en la carne, por ahora, es muy necesario. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 25 dice Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y Pablo relata un versículo muy precioso que nosotros en algún tiempo hemos dicho en alta voz, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo explica por qué y dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho en tomar alguna decisión, teniendo deseo, dice Pablo, de partir, de morir y estar con Cristo. Lo cual, dice Pablo, él relata y dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero después dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. He ahí la relación de la oración y la predicación. Cuando nosotros oramos por la predicación y la propagación del Evangelio, el Señor está pronto a escuchar nuestras oraciones. Y todas aquellas enfermedades que pone el Satanás de tropiezo, dice, hermanos, orando, llamando a los ancianos y haciéndolo como lo establece la Biblia, por medio de la fe en Cristo, el que murió y resucitó por nosotros, creyendo recibiremos lo que nos da. Es un gusto poder meditar en la palabra de Dios juntamente con ustedes. Espero que en casita se hayan tomado ese tiempo para poder escuchar y leer juntamente conmigo, porque para mí es un privilegio, me es de mucha emoción poder hablar de la palabra de Dios, esperando que todos en casita se encuentren muy bien. Les envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les deseo también que pasen una feliz noche. Bendiciones.